Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les agradezco nuevamente por continuar participando de este curso que dimos en llamar Mariátegui y la crisis de la civilización capitalista. En este tercer encuentro nos había quedado pendiente el tema de la crisis de la, entre comillas, cultura burguesa. O sea, abordar un conjunto de análisis que hace Mariátegui, especialmente sobre cuestiones artísticas y literarias y de la cultura que están vinculadas a la crisis ideológica, económica y política del capitalismo. Junto con esto vamos a retomar algunas cuestiones que señalamos en el primer encuentro en torno a la crisis de los valores ideológicos dominantes en el siglo XIX que se pone de manifiesto en las primeras décadas del siglo XX, como para luego ir abordando más específicamente la cuestión de las vanguardias artísticas. Primero que todo, digamos que en esta idea de Mariátegui de la crisis civilizatoria como una crisis integral de conjunto económica, política e ideológica, hay una cuestión fundamental que es la crisis filosófica. Ese es el nombre de una conferencia que en principio, según las informaciones disponibles, Mariátegui redactó, pero no pronunció, no se llevó adelante la conferencia. Hay un texto mecanografiado en el archivo Mariátegui que se puede consultar en internet, en archivo.mariategui.org, conferencia La crisis filosófica, donde Mariátegui retoma varios temas. Esto está elaborado en 1923-24, retoma temas que ya habían sido planteados al momento de pronunciar sus conferencias en la Universidad Popular González Prada en 1923 y también en otros trabajos, como el que habíamos comentado sobre el fin de Europa y las posiciones de Máximo Gorki. Lo que va a plantear Mariátegui muy sucintamente sobre el tema de la crisis filosófica es que lo que está en crisis particularmente es la idea del progreso histórico asociado al desarrollo económico y a la posibilidad de el descubrimiento científico y el avance a través de la ciencia para dominar la naturaleza y de esa manera también dirigir el destino de la sociedad. En ese marco, Mariátegui va a decir que lo que prima en la filosofía contemporánea, o sea, la que era contemporánea de él, de las primeras décadas del siglo XX, es sobre todo el relativismo. Y dice, esto no tiene que ver únicamente con las cuestiones que se discuten en la física sobre teoría de la relatividad, aunque hay un relativismo generalizado que se expresa también en el pragmatismo, en el vitalismo, en otro tipo de concepciones en el plano filosófico, que muestran esta crisis de las ideas burguesas que habían sido dominantes hasta el momento. Esto después va a tener también sus consecuencias en relación a los análisis que Mariátegui va a hacer sobre la situación del marxismo, las discusiones sobre la crisis del marxismo. A eso nos vamos a referir sobre todo en la última reunión, que es la próxima. Hoy vamos a abordar esta misma cuestión desde otra óptica, que es las miradas que tiene Mariátegui sobre las vanguardias artísticas y los debates relativos a la cultura, la producción literaria, la producción de arte plástico en sus diversas formas, desde la pintura de Caballete hasta las caricaturas y los dibujos de humor político. En todo este plano, Mariátegui ha sido un autor muy prolífico, ha escrito mucho sobre el tema, no tengo contabilizado con exactitud, pero aproximadamente la mitad de sus escritos están referidos a estos temas, y esto también ha generado ciertas polémicas. Por ejemplo, hay autores como el caso de Liborio Justo, que es una gran figura de los orígenes del trotskismo en la Argentina, ha tenido también ciertas extravagancias, ¿no? Como acusar a Trotsky de ponerse al servicio de Wall Street por apoyar las expropiaciones del petróleo que había hecho Lázaro Cárdenas en México a fines de los años 30. Pero bueno, más allá de este detalle,
que no lo digo para predisponer al público trotskista contra el autor, sino para graficar que a veces podía hacer afirmaciones así muy fuertes de manera más o menos circunstancial. Liborio Justo va a decir que Mariátegui, más que un pensador teórico o político, e incluso más que un marxista, era un literato. Y que muchas de las cosas que escribió son cosas que han perdido interés por el paso del tiempo o por referirse a cuestiones que quizás en el momento tenían algún tipo de relevancia, pero que después dejaron de tenerla. Y esto él lo focaliza sobre todo en lo que tiene que ver con las discusiones sobre cuestiones literarias. Esto se puede leer en un artículo de análisis crítico de Marxismo Mariátegui que está en distintos lugares, pero la versión más reciente que se puede conseguir incluso en internet es de una compilación sobre la revolución en América Latina y sobre la unidad Argentina y Brasil y esos temas. Bueno, dentro de los artículos está esta valoración que hace Liborio Justo de Mariátegui. A mí me parece que es sustancialmente equivocada y la tomo como referencia porque me parece que es un poco representativa de una determinada manera de pensar problemas del marxismo, en la cual las cuestiones culturales se consideran extremadamente secundarias en relación a las de la economía o la política. Y el problema surge cuando se da un encuentro con un autor como Mariátegui, el cual toma estos problemas como índice de la crisis en los otros planos. Entonces, discutir la pertinencia o no de analizar obras literarias o productos artísticos por fuera de la valoración que hace el propio Mariátegui de la relación entre esas expresiones artísticas y la crisis civilizatoria o la crisis de conjunto, política, económica, ideológica, es un problema porque lo que hace es delinear lecturas superficiales sobre las cosas que pensó Mariátegui e incluso no comprender la importancia que tiene. También me ha pasado esto, más disculpen la referencia personal, en relación con mi libro Mariátegui, Teoría y Revolución, he recibido alguna crítica por dedicarle demasiado espacio a la cuestión de las vanguardias artísticas en el pensamiento de Mariátegui, porque eso supuestamente iría en desmedro de la discusión sobre la teoría marxista y el eje de teoría y revolución. Bueno, acá ocurre algo parecido a lo de Liborio Justo. Es muy difícil entender la mirada de Mariátegui sobre el problema de la crisis, de la revolución y por ende de las tareas que tiene la teoría marxista, si se hace abstracción de su mirada de los problemas culturales, de las vanguardias artísticas, de las tendencias en las artes plásticas. Todo eso para Mariátegui es un conjunto. Y es un conjunto que dice muchas cosas de la época que Mariátegui está mirando, está analizando, la época que a Mariátegui lo estimula para pensar los problemas de la actualidad de la revolución. Entonces, quería hacer esta pequeña introducción, en primer lugar, para plantear la importancia que tiene este tema en el pensamiento de Mariátegui y la necesidad de tomarlo en cuenta. Hacer lecturas de Mariátegui que prescindan totalmente de este aspecto hacen que, o mejor dicho, es un procedimiento que deja fuera una gran parte de las reflexiones de Mariátegui y hace muy difícil entenderlas, porque la cuestión de las manifestaciones culturales de la crisis es una de las cuestiones centrales para entender qué es lo que está pensando la gente en los momentos de crisis. Se puede aducir que los artistas no son la gente común. Eso es cierto, Mariátegui lo toma en cuenta también. Pero Mariátegui va tratando de pensar en qué medida los movimientos que se dan en los sectores ilustrados o más educados o más formados en una educación estética o en discusiones de esta índole, se van de alguna manera expresando en lo que son los movimientos de masas y los movimientos populares, ¿no? Que algo de eso vamos a analizar sobre todo en la próxima reunión en torno a la problemática del mito, que está muy asociada a la crisis de ciertos valores estéticos y culturales, no solo ideológicos. Entonces,
Vamos ahora, dicho esto, a comentar un poco las que plantea Mariátegui sobre estos temas. Habíamos dicho entonces, en primer lugar, que el marco general es el de la constatación de una crisis de la idea de progreso, una crisis, por ende, del cientificismo y del positivismo, y este auge de posiciones relativistas o activistas con concepciones diferentes a la idea de una objetividad científica. Después vamos a ver que Mariátegui ahí introduce también ciertas distinciones, pero tomemos esto como marco general. ¿Qué fenómenos específicos piensa Mariátegui en las cuestiones propiamente literarias y artísticas? Bueno, hay varias cuestiones a considerar. Primero, un desplazamiento más general, propio de la época, de la relación los artistas o el artista y la realidad social y política. Este es un tema que Mariátegui lo analiza de muchas maneras. Hay un artículo particularmente que se llama La Torre de Marfil, en el que habla de que hay un cambio en la época, que es una época en la cual la calle y las muchedumbres son las que irrumpen en la escena y que eso hace que los artistas se separen de los ámbitos exclusivistas o de tipo elitista e incluso de la protesta reaccionaria contra el capitalismo, que existía mucho, sobre todo en las expresiones románticas, y que se acerquen a esta nueva época, a este escenario nuevo donde participa el movimiento de masas y donde la cuestión del arte se plantea en otro contexto, ¿no? Algo de esto, bueno, esto lo decía en un artículo que se llama La Torre de Marfil, que si no me equivoco es de fines de 1924, de noviembre de 1924. Después, en 1925, en otro trabajo que se llama El artista y la época, que es de octubre de ese año, Mariátegui tocó estos temas, va a señalar que, que hay una cuestión de una irrupción de la modernidad, del maquinismo, del capitalismo, como elementos constitutivos de un campo de batalla político y cultural, junto con las muchedumbres, ¿no? A través de las revoluciones. Entonces, Mariátegui va a decir que esto incide en el arte, incide en la actitud de los artistas, y se da una situación en la cual el artista, por un lado, pasa a ser un individuo más que interviene en la sociedad capitalista y por otro se le plantea el problema de cómo vincularse con la cultura y sobre todo con la práctica y con el sentimiento de las clases populares, ¿no? Ahí rescata una posición de Oscar Wilde en un trabajo que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, donde dice que la liberación del arte tendría que ser simultánea con la liberación del... Y es un poco el contexto en el que Mariátegui hace algunas definiciones más de fondo, particularmente en un artículo que se llama Arte, Revolución y Decadencia, que se publica en noviembre de 1926, donde él va a decir algo así como que el hecho de que haya un arte nuevo, ¿no? Porque había permanentemente escuelas y tendencias que iban surgiendo en el debate de la producción artística, el hecho de que sea un arte nuevo no significa que sea un arte revolucionario. Y va a decir que en realidad en el arte contemporáneo aparecen tanto la revolución como la decadencia. Incluso esto puede pasar en la figura de una sola persona, de un solo artista. Y él da un ejemplo, ¿no? De un artista futurista que se llama Bontempelli, que había dicho que el año de los consejos de fábrica en Italia se había sentido casi comunista, pero que el año de la marcha sobre Roma se había sentido casi fascista.
Entonces Mariátegui dice, bueno, todo el mundo lo salió a atacar a este tipo porque, bueno, evidentemente es alguien que tiene posiciones muy lábiles, pero dice, yo lo defiendo porque lo encuentro sincero. Dice, el tipo estaba buscando un mito con el que llenar su alma y finalmente se terminó haciendo fascista, como ocurrió con el futurismo como tal, ¿no? El futurismo italiano es un movimiento que comienza como una vanguardia anticlerical y antiburguesa y se hace adherente al fascismo, ¿no? Entonces, Mariátegui iba a decir, esta cuestión de la revolución y de la decadencia es algo que marca todas las manifestaciones artísticas de esta época. Pone ejemplos también de otra gente que tenía posiciones más de izquierda y se pasaron a posiciones reaccionarias, como además de Montempelli, el escritor francés Drieu La Rochelle, que había estado vinculado a los surrealistas, pero contra ese tipo de posiciones reivindica al movimiento surrealista, especialmente a André Breton y Luis Aragón, diciendo que son ejemplos de artistas que, además de hacer un arte revolucionario en sus contenidos, actúan como artistas revolucionarios en el plano político. Entonces, ahí Mariátegui lo que va a decir es que para que el arte sea verdaderamente revolucionario, tiene que cuestionar el absoluto burgués, desde un punto de vista estético, pero también político. Y que entonces lo nuevo no puede ser solamente una técnica de escritura o una técnica de pintura, sino que lo nuevo pasa por eso, pero también por una posición en el terreno de lo político, de la lucha de clases, de la realidad social y de la crítica de la ideología burguesa dominante, ¿no? Ahí cuando hablamos del absoluto burgués podemos pensar sobre todo en lo que decía antes yo, ¿no? Sobre la cuestión de la idea de progreso, de acumulación gradual a través del desarrollo científico, el positivismo, o sea, esas ideas fundamentales de la sociedad burguesa, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Ahora bien, acá aparece una discusión que es compleja. El propio Mariátegui dice es difícil establecer un criterio para pensar estos problemas, porque uno puede plantear esto en líneas generales, pero después el análisis de obras concretas y particulares no se puede hacer prescindiendo de la propia producción del autor, del contexto en el que escribe o crea sus obras de artes plásticos, o lo que sea que haga, o musicales, o del tipo que sea. Y a la vez, ¿quién puede tener suficiente claridad como para decir que ese arte revolucionario o de la, o de todo desde la revolución o que parte de la decadencia? Porque la adhesión a una causa política está bien, puede ser un índice, ¿no? Mariátegui iba a decir, bueno, los surrealistas adhieren al comunismo y a la vez hacen un arte revolucionario, un arte innovador, un arte nuevo. Perfecto. Pero, ¿qué decimos de los casos de artistas que adhieren al comunismo, pero hacen obras más o menos trilladas y no especialmente destacadas? ¿O qué decimos de artistas que hacen obras muy destacadas, pero tienen ideas reaccionarias? Sí, Salvador Dalí, por poner el primero que se me ocurre, ¿no? Entonces, lo que yo quiero señalar con esto es que la reflexión de Mariátegui es interesante, es estimulante. O sea, cuando decimos que es interesante, ¿qué queremos decir? Que es algo que nos llama la atención, que nos mueve a pensar en torno de las cuestiones que plantea. Sin embargo, esto está lejos de establecer un canon estricto para el análisis o la valoración de determinadas obras literarias o escuelas
porque es una discusión que está muy abierta, tal cual está planteada como Mariátegui, ¿no? Hay un proceso de mutaciones y de cambios más o menos constantes que la época impone a los artistas y a las artistas. Hay una polarización entre la revolución y la decadencia, entre la revolución y la contrarrevolución, entre el comunismo y el fascismo, y esto impacta también sobre las trayectorias de los artistas. Y en última instancia, la decisión sobre cómo valorar determinadas obras dentro de estos parámetros depende de quien lo está juzgando, lo cual no excluye su propia experiencia estética en torno al goce que se puede sentir alrededor de esas obras, ¿no? O en relación con esas obras, mejor dicho. Entonces aquí tenemos una reflexión que es interesante, que es atrayente, pero que a la vez no pretende establecer criterios estrictamente delimitados para analizar los fenómenos, sino que plantea una serie de coordenadas y después va analizando caso por caso. Por ejemplo, vamos a decir, Mariátegui valora mucho el posicionamiento político del surrealismo a favor del comunismo, pero critica duramente que el movimiento futurista hubiera sacado un manifiesto político. Y esto también es interesante porque señala la importancia del compromiso político, pero también cuestiona que eso adquiera características panfletarias. Entonces, cuando, por ejemplo, él analiza el intento de poner en pie un movimiento político en torno al futurismo, dice que eso es un gran error, que obviamente que los artistas van a tener una posición política, pero que transformar una escuela artística en una tendencia política sin las necesarias readecuaciones y mediaciones es algo que no tiene sentido. Y bueno, Mariátegui en parte por eso considera que no es tan raro que los futuristas hayan pasado para el lado del fascismo. En relación al surrealismo, o mejor dicho, en relación a todo este panorama, es interesante ver sobre todo las valoraciones que va a hacer Mariátegui, tanto sobre el surrealismo como sobre el realismo soviético, o lo que después va a ser el realismo socialista, que en este momento no estaba en auge ni totalmente cristalizado como tal, y respecto de los cuales Mariátegui hace acciones que vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Primero que todo vamos a decir que Mariátegui ve toda la escena de las tendencias artísticas de los años 20 como un proceso vertiginoso, ¿no? En algún momento escribiendo sobre impresionismo o sobre posimpresionismo y cubismo, si no me equivoco, o sobre expresionismo y dadaísmo, ahora no encuentro el lugar exacto, pero él va a decir algo como, bueno, el dogma, la herejía de hoy es el dogma de mañana. Es decir, hay un movimiento de tendencias que van tomando forma y tratando de competir unas con otras y de llevar hasta el fin esa apuesta de los asesores. ¿Y con qué tiene que ver el tipo de apuesta que se hace? Con una tentativa de superar las formas de expresión artística tradicionales. Y esto va a tener bastante que ver con un intento de ir más allá del realismo, ¿no? En lo que tiene que ver específicamente con la literatura escrita, él va a decir que el surrealismo en particular, él lo llama también suprarrealismo, aunque no solo, es una de las expresiones más características de la época. Lo ve vinculado, obviamente, porque ellos mismos lo vinculaban con el psicoanálisis, ¿no? Y con la crítica del positivismo y de la racionalidad positivista. Y va a ver que va a plantear que en el surrealismo hay como una especie de combinación entre
filosofía, psicología y literatura, que confluyen en una crítica, ¿no? Aunque lo que predomina es la literatura, ¿no? Pero confluyen en una crítica al racionalismo burgués clásico y a la vez políticamente empalma con la idea de revolución social y de comunismo. Y una de las cosas que va a plantear Mariátegui, que me parece sintetiza bien su mirada sobre el surrealismo y sobre las vanguardias del momento, es la idea esta de que solo se puede llegar a la realidad a través de los caminos de la fantasía. Esto lo dice en un texto que se llama La realidad y la ficción, que es de marzo de 1926. En ese texto Mariátegui va a decir esta cuestión, ¿no? Llegamos a la realidad solamente a través de los caminos de la fantasía. Y ahí traza una escena literaria muy amplia, donde hay autores como Pirandello, Crommelin, Pilniak, Canaiti Strati, sobre quien escribe bastante también, bueno, y obviamente Breton y los surrealistas franceses. Esta idea de llegar a la realidad a través de los caminos de la fantasía, lo que plantea es una posibilidad de reinventar el realismo. Es decir, el realismo no pasa exclusivamente por una descripción de tipo naturalista o costumbrista de la sociedad, sino que tiene que ver con explotar al máximo todas las posibilidades que la imaginación pueda encontrar para la indagación de la realidad. Y en esto es muy interesante porque él va a coincidir con ciertos análisis de Trotsky sobre la cuestión de la literatura, la idea de que un arte proletario o un arte socialista no se va a poder consolidar en el contexto ni de la sociedad burguesa ni de la transición al socialismo, y que en lugar de buscar ese tipo de asociación entre género literario y carácter de clase, hay un escenario mucho más abierto, el cual pueden desarrollarse este tipo de indagaciones como la que hace el surrealismo, que lo que hace es, por un lado, explorar los límites de la expresión escrita, explorar la relación entre el pensamiento desarrollado de manera inconsciente o automática o de libre asociación y la posibilidad de que eso elabore un discurso no necesariamente coherente, pero sí inteligible para quien lo recibe, y que esto a su vez permita una correlación o establecer un complemento, si se quiere, o un paralelismo, mejor dicho, en el terreno artístico respecto de lo que quiere hacer el movimiento comunista en el terreno de la realidad política. El intento de modificar de manera revolucionaria los parámetros y las relaciones dominantes en la sociedad capitalista tiene como correlato en el terreno literario no un arte de clase o proletario, sino una exploración artística que quiere también ir más allá de los límites a los cuales el desarrollo literario previo había llegado. Entonces, bueno, acá es muy interesante toda la lectura que hace Mariátegui del surrealismo en sus distintas aristas, pero sobre todo me parece muy rescatable esta idea de la cuestión de llegar a la realidad a través de la fantasía. Vamos a ver que Mariátegui no considera que el surrealismo sea la única expresión artística característica del periodo. También va a tomar en cuenta y analizar con bastante detalle distintas expresiones de lo que va a ser la literatura realista que se empieza a producir en la Unión Soviética, en los años 20 sobre todo, ¿no? Entonces, él va a tomar una serie de textos, bueno, va a tomar unos ensayos de Ilya Ehrenburg, que después va a
ser un tipo más stalinista, pero que hace como una especie de reseña de lo que es la nueva literatura rusa. Va a también considerar obras del periodo, como el diario de Kostya Ryabtsev, que es un texto de un autor soviético que, según Mariátegui, mostraba la realidad de lo que era la Unión Soviética en la segunda mitad de los años 20. Va a analizar obras de Gorky o también de otra autora que se llama Lidia Seifulina. Y aquí hay varias cuestiones que son para tener en cuenta. Primero, Mariátegui retoma una idea que está planteada en distintos autores sobre que en los años heroicos de la Guerra Civil, sobre todo proliferó la poesía en la Rusia revolucionaria, que tenía la ventaja de que no consumía grandes cantidades de papel. Y luego, con la reconstrucción económica de la NEP y cierta estabilización de la situación interna de Rusia, se desarrolla más la prosa. Bueno, hay que ver si esto es exactamente así, pero bueno, algo de eso debe haber. En ese contexto es que Mariátegui analiza las obras de los autores realistas, y ahí hay de distintos tipos, ¿no? Él no establece una idea de que el realismo socialista debería ser algo, o un género literario, mejor dicho, que constantemente esté exaltando los valores de la revolución y que tiene que ser funcional para difundir las ideas de la revolución, que en la versión esta obviamente coincidían con la del gobierno, sino que él va a decir hay distintas variantes del realismo que se escribe en la Rusia soviética. Hay alguna, por ejemplo, como el caso de esta autora Seifulina, que era sospechada como de medio anti-bolchevique y pro-campesina y cosas por el estilo, que dice, constituye, él analiza distintas obras de esta autora, y dice, es un testimonio de la aldea tal cual es, ¿no? Entonces acá hay una primera variante de lo que sería el realismo revolucionario, el realismo soviético, que no necesariamente tiene la idea de establecer un mensaje de interpelación política explícito, sino que lo que busca es mostrar cómo es la realidad del país en el marco de la revolución, después de la revolución, en el momento en el que se está intentando construir el socialismo. Esa es una primera variante. La otra sí son obras que tratan de mostrar más decididamente lo que es la batalla por la construcción del socialismo. Ahí ubica el diario de Kostya Ryabtsev y otros, como las obras de Gladkov, y bueno, Gladkov, que era un autor que Trotsky no tenía muy en estima, ¿no? Trotsky decía que Gladkov se había pasado a la literatura proletaria porque había sido un fracasado en la literatura burguesa, ¿no? Pero bueno, ahí Mariátegui va a ser amplio en este sentido de hablar de un realismo que puede contener distintas variantes, desde un testimonio objetivo de la situación de la revolución hasta obras que tienen un cierto carácter de proselitismo político, pero que muestran también lo que es la realidad de la revolución, sus valores, sus batallas cotidianas. Y en ese sentido, lo que sí va a considerar Mariátegui es que este tipo de realismo es mucho más realista, o sea, capta mucho más, llega mucho más a lo que es una reconstrucción de la realidad de lo que ha sido el realismo burgués. Y aquí un poco se hace ahí una cuestión contradictoria o que puede traer ciertas reminiscencias, más compartida con la que tenía el estalinismo, porque Mariátegui en su comentario, si no me equivoco, es en este texto, a ver, del diario de Kostya Ryabtsev, o en el comentario del libro Los Artamonov de Gorky, espérenme que ahora lo voy a buscar bien, así se los cuento. Mariátegui va a decir algo así como que en realidad la burguesía nunca podía ser totalmente realista, sino que solo el proletariado, en función de su ubicación de clase, podía ser
realista hasta el final y de esa manera superar los límites del realismo burgués. A ver si no me equivoco, hasta acá. Sí, acá está, ¿ven? En el comentario de los Artamonov de Máximo Gorki, que es un texto del 20 de julio de 1928, dice, Mariátegui dice algo así como que, retomando otro autor que se llama René Arcos, dice que hay que pensar si el realismo no está naciendo recién ahora, y que dice así, la literatura de la burguesía no podía ser realista, del mismo modo que no podía serlo la política. La primera teoría y práctica de real política es el marxismo. La burguesía no ha logrado nunca liberarse de resabios románticos ni de modelos clásicos. El superrealismo, o sea, el surrealismo, es una etapa de preparación para el realismo verdadero. Llamémosle más bien, adoptando el término de René Arcos, infrarrealismo. Había que soltar la fantasía, liberar la ficción de todas sus viejas amarras para descubrir la realidad. O sea que acá Mariátegui establece como una relación de anterioridad entre el surrealismo y el realismo soviético, ¿no? Entonces dice, bueno, el surrealismo es el que preparó el terreno y ahora este es el verdadero realismo. No es una opinión necesariamente definitiva de Mariátegui, sino que incluso con posterioridad a este artículo, por ejemplo, escribe el balance del surrealismo en 1930, que sostiene la misma reivindicación del surrealismo que había planteado, no sé, en 1926, ¿sí? O sea que no es que que Mariátegui hizo una evolución de una reivindicación de las vanguardias y del surrealismo al realismo socialista de tipo stalinista, pero sí tenemos que señalar que hay oscilaciones en sus análisis, ¿no? Entonces, de una idea mucho más abierta, como la que está en Arte, Revolución y Decadencia, y en el análisis del surrealismo en sus distintas etapas, que acá yo pongo en la bibliografía, hasta encuentro varios de los artículos de Mariátegui para que ustedes lo puedan leer más en detalle, va no evolucionando, pero va incorporando otras miradas sobre lo que es el realismo literario de la Unión Soviética, que en algunos momentos tienden a tener una posición un tanto reduccionista entre lo que sería el género literario del realismo y el carácter de clase de esa literatura, ¿no? Entonces, como es una literatura producida en el contexto de una revolución es que cuando Mariátegui plantea estas cuestiones, también está pensando en lo que es el debate contra lo que él llamaba el populismo literario. El populismo literario va a ser una tendencia que surge en la literatura francesa en la segunda mitad de la década de 1920, que propone, ¿no? Sí, segunda mitad, fines, comienzos de los 30, es como un intento de volver al viejo naturalismo, aparece de vuelta la reivindicación de Émile Zola, pero Mariátegui va a decir que esto en realidad no es una literatura realmente social, sino que es una literatura pensada desde la burguesía francesa para restaurar el espíritu de pequeño tendero, el espíritu pequeño burgués, presentar eso como algo popular y costumbrista, y por esa vía crear un mercado de consumidores de esa literatura popular que se aleje de lo que serían las obras tanto del surrealismo como especialmente del realismo soviético. Y contra ese tipo de literatura que para Mariátegui era pseudonaturalista, Mariátegui rescataba las obras de los autores alemanes que habían escrito en torno a la experiencia de la Primera Guerra, por ejemplo, la obra de Ernest Glasser, que se llama Los que teníamos 12 años, que eran obras que mostraban la falta de esperanza que se había adueñado
de las jóvenes generaciones que no habían pasado directamente por la guerra, que habían vivido la experiencia de la guerra siendo niños y que tenían que hacerse cargo de sus obligaciones de adultez en el mundo de la primera posguerra, ¿no? Y muestra ahí como hay un vacío espiritual de la pequeña burguesía, y piensa que esas obras contrastan abiertamente con lo que Mariátegui llama el populismo literario, que sería como la reivindicación de una especie de felicidad pequeño burguesa en torno a romantizar las costumbres de los estratos medios, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que, para sintetizar un poco esta parte, en torno a los análisis de la vanguardia, al análisis del surrealismo como una forma nueva de acceder a la realidad desde el arte, el realismo soviético con sus distintas variantes, más objetiva, más proselitista, y con las oscilaciones que tiene Mariátegui entre una posición más abierta y otra, si se quiere, más tosca, que establece una relación directa entre carácter de clase y género literario. Mariátegui va trazando todo un panorama de las discusiones literarias del periodo, que a su vez se vuelca nuevamente, o sea, empieza discutiendo arte y revolución a comienzos de los 20 y termina discutiendo, termina la década, digo, ¿no? Y bueno, y él muere en 1930, termina ese recorrido discutiendo también el problema del populismo literario como una tendencia cultural de los intentos de estabilización del capitalismo en Occidente y la necesidad de un arte revolucionario contra eso, que no es solo el realismo soviético, sino también el surrealismo, porque como yo les decía antes, el texto de Balance del Surrealismo, donde Mariátegui hace toda una reivindicación de esa tendencia, es de 1930 también. Veamos dos cuestiones más relacionadas con estos debates. ¿Cómo inciden estas discusiones en lo que tiene que ver con el debate propiamente de América Latina? Bueno, básicamente, con la misma tónica con que Mariátegui reivindica las vanguardias en Europa o en la Rusia revolucionaria, va a hacer una reivindicación del indigenismo para América Latina, especialmente para Perú. Y esto me parece importante señalarlo y plantear algunas salvedades. En primer lugar, porque en la actualidad está de moda este tema de las epistemologías del sur o epistemologías otras o cuestiones por el estilo, que son básicamente epistemologías de parte. Es decir, es la suposición de que uno, por pertenecer a determinado grupo, puede tener una lectura más adecuada o más correcta de X cuestión histórica, política, teórica o del tipo que sea. En esto Mariátegui tenía otro tipo de mirada. Por supuesto que para Mariátegui había punto de vista de parte, desde ya, porque Mariátegui trata de pensar la realidad desde el marxismo y desde la defensa del interés histórico de la lucha de la clase obrera, pero al mismo tiempo Mariátegui sabe que la traducción de esa ubicación teórica y de interés de clase al terreno de la elaboración de un discurso concreto sobre temas científicos, filosóficos o culturales es algo mucho más complejo que la reivindicación de una determinada pertenencia o punto de vista, como para que eso por sí mismo resuelva el problema de la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, la reivindicación que hace Mariátegui del indigenismo es muy interesante porque cuando surgen los sectores de la intelectualidad indigenista en el Perú, en las primeras décadas del siglo XX, Mariátegui va a ver que es un fenómeno importante y va a decir que es necesario porque precisamente, o sea, él, mejor dicho, desde 1924 él ya está diciendo que es importante hacer un programa de estudios sociales y políticos de la realidad peruana para entender cuál es la realidad del Perú. Y considera que el indigenismo es un factor clave en esto porque repone la importancia de lo que es la raíz de la nacionalidad peruana.
Ustedes saben que él sobreestimaba un poco lo que era la nacionalidad argentina, la homogeneidad de la nacionalidad argentina, ¿no? Él decía, bueno, Argentina es un país que tiene una nacionalidad formada, el caso nuestro no es así, ¿no? Para Perú no es así. Bueno, eso no era del todo cierto, pero más allá de eso, lo que sí me parece que se puede rescatar es esta idea de que hay un Perú oficial que supone una nacionalidad peruana, que es más o menos heredera directa de la colonia española o en algunos casos de la cultura francesa, y que eso no tiene nada que ver con lo que es la realidad del Perú y sobre todo con la realidad de las 2/3 partes de su población que son indígenas. Entonces, cuando Mariátegui recupera la importancia del indigenismo como movimiento artístico, tanto en la literatura, ¿no? Bueno, él hace el prólogo de Tempestad en los Andes, de Valcárcel, pero también reivindica la obra de pintores como José Sabogal y otros que toman motivos indigenistas, o también piensa a Vallejo como un autor indigenista. Bueno, cuando Mariátegui hace todas esas lecturas de la importancia del indigenismo, lo hace tanto en términos de vanguardia artística como de vanguardia política. Y en esto continúa con el método de análisis, si se quiere, por usar un poco arbitrariamente la palabra método, pero con esta idea de vincular los aspectos políticos y estéticos de las tendencias artísticas. Y es interesante su reivindicación del indigenismo también como algo que viene de alguna manera a salvar las deficiencias de lo que se llamaba en ese momento el pensamiento hispanoamericano o iberoamericano, donde Mariátegui, que bueno, había animado mucho el tema de las reformas universitarias y los movimientos juveniles, ¿no? Esta figura, por ejemplo, de Vasconcelos como uno de los grandes maestros de la juventud, y toda esta idea medio latinoamericanista, una mezcla del, sí, un latinoamericanismo hispanoamericano o iberoamericano. Y Mariátegui, esto lo escribe en 1925, ya está hablando a partir de 1924, les decía yo, sobre la importancia de entender la realidad peruana, todo un esfuerzo de elaboración que después va a desembocar en los 7 ensayos, publicado en 1928. Mariátegui va a decir, miren, este llamado pensamiento iberoamericano no sé hasta dónde se puede llamar así, porque es más que nada producto de la adaptación de ideas que vienen de Europa. Entonces, ahora él qué va a decir, solamente hay que usar ideas que vengan del pasado indígena, no, para nada. Lo que va a decir es que ese pensamiento iberoamericano, para constituirse como tal, lo que necesita es vincularse más estrechamente a la realidad del subcontinente, ¿no? Y eso es lo que él ve que hace el indigenismo. A la vez Mariátegui se diferencia del indigenismo, ¿no? Cuando él promueve todo el debate de la querella del indigenismo en la revista Mauta, a partir de 1900, la revista se funda en 1926, y Mariátegui dice, bueno, hay que discutir esto porque no se puede tener un programa sobre este tema sin haber hecho un debate que clarifique en las distintas posiciones. Y como yo digo siempre, para graficar, en ese debate intervienen desde los que dicen derechos para los indígenas dentro de la Constitución y las leyes vigentes, hasta los que dicen somos indígenas y vamos a matar a todos los blancos, ¿no? Ahí hay discusiones de todo tipo. Y Mariátegui tiene una lectura propia sobre el tema del indigenismo. Para él el indigenismo es importante porque no se puede pensar el socialismo en el Perú sin tomar en cuenta a los indígenas. Entonces hay una alianza necesaria, una comunidad de intereses entre indigenismo y socialismo, y entre el pueblo indígena y la clase obrera, porque los propios obreros también son indígenas, los campesinos son indígenas. Entonces, Mariátegui va a decir, estamos de acuerdo con la reivindicación que hace el indigenismo de la potencialidad revolucionaria de los indígenas. Pero, ojo, el pasado es una raíz, pero no es un programa. Por eso, en el caso de Mariátegui, la reivindicación de la comunidad indígena histórica que existía desde antes del Imperio Incaico y que existió durante el Imperio Incaico y que existió durante la colonia y que existía hasta el momento en que Mariátegui escribe sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, esa comunidad para Mariátegui no es solamente algo del pasado, es algo que puede tener una funcionalidad, una potencialidad revolucionaria en el presente. Y en ese socialismo, como movimiento político,
como tendencia literaria, aporta a profundizar lo que es una mirada de la realidad peruana y latinoamericana, pero que se inserta en las grandes corrientes de la discusión internacional, tanto de las vanguardias como del comunismo. Bueno, con esto vamos a terminar este tercer encuentro. Les agradezco mucho la paciencia por seguir hasta acá. Y en el próximo cuarto y último encuentro vamos a estar discutiendo las elaboraciones de Mariátegui sobre los debates en torno a la crisis o supuesta crisis del marxismo en las primeras 2 décadas del siglo XX. Muchas gracias.